buenos días. Mi nombre es Rafael Sanz del Río y hoy está ahí conmigo para realizar una entrevista acerca del periodismo deportivo el periodista Andrés Monge, el redactor de medios como la revista Gigantes, como Quianzona, también podcaster de un programa que pertenece a NBA llamado El Reverso, junto con Gonzalo Vázquez, y desde hace un tiempo comentarista en Movistar de partidos de NBA. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado, un placer. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la primera pregunta. Como has estado como redactor, has estado como podcaster y desde hace un tiempo también comentarista. ¿Qué faceta comunicativa es la que más te llena a ti como comunicador? Bueno, lo que más me ha gustado desde siempre, básicamente, ha sido escribir. Escribir es lo que más satisfacción me produce, pero al mismo tiempo, desde hace tiempo entendí que los nuevos caminos de la comunicación requieren ser lo más versátil posible y por eso, pues, 8 o 9 años así, emprendí una aventura en podcast con un programa que, bueno, pues ya no existe, pero estuvo 6 temporadas realizándose. Y bueno, aprendiendo ese medio de comunicación también, porque desafortunadamente mi formación universitaria no pudo satisfacer esas necesidades de aprendizaje, así que tuve que buscarlo fuera. Y con el campo audiovisual pues ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Entendí que era necesario aprender lo que es ese medio, porque todos los medios tienen cosas en común y cosas muy particulares. Y bueno, creo que el nexo de los tres es lo que te permite ser un periodista versátil y que se puede adaptar a cualquier circunstancia en las condiciones actuales de los medios. Y de todas estas facetas que me has comentado, ¿cuál consideras ya no solo la que más te llena, sino la que se te da mejor? Bueno, es difícil, ¿no? No sé, tengo mucho que mejorar en todas, así que no sé exactamente cuál es la que se me da mejor. La que más he hecho siempre ha sido escribir, entonces imagino que la experiencia es un factor en eso, pero es un campo en el que tienes un aprendizaje constante a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de expresión, a nivel didáctico, a nivel analítico, tanto a la hora de escribir como en radio, por supuesto, y lo audiovisual. Pero sí es cierto que escribiendo tengo más años detrás, ¿no? Entonces, pues quizás sepa más cosas de eso que el resto de medios, pero aún así me queda mucho por aprender de todos. O sea que no me considero por ninguno. Y bueno, hablando un poco del periodismo deportivo en España, que como todos sabemos está prácticamente monopolizado por un deporte en concreto, los periodistas de baloncesto y además más aún los de NBA parecen una especie como muy aparte del resto de periodistas deportivos. Entonces, yo quería preguntarte cómo es la jornada de un periodista NBA durante la temporada NBA, obviamente. Depende un poco del seguimiento que haga, ¿no? Si es muy exhaustivo o no. Yo, por mi experiencia, es un escenario muy complejo, porque al final requiere unos horarios totalmente diferentes a los habituales. Si quieres cubrirlo de un modo, pues, directo, ¿no? Ya digo, cada uno tiene su propia forma de seguirlo, ¿no? Pero si sigues una competición, lo suyo creo que es estar al tanto de lo que pasa y tratar de consumir el mayor directo posible para hacerlo, siempre que te lo permita tu vida profesional y personal, ¿no? Entonces, mi vida circula en torno a los horarios americanos. Es decir, yo estoy muy activo profesionalmente hablando por la noche porque creo que es lo que me corresponde y mis horarios se van ajustando en torno a eso, ¿no? También depende de las circunstancias profesionales que tengas, ¿no? Yo en este caso tengo varias, entonces voy haciendo un pequeño croquis, ¿no? Para poder cuadrarlo todo, pero creo que te exige tener un seguimiento masivo porque es una competición que tiene muchísimos partidos, muchísima cantidad, mucho volumen de información y para llegar a todo y llegar bien creo que es necesario estar encima, ¿no? Es una competición que requiere sacrificio tanto por el volumen como sobre todo por las horas, ¿no? Que son horas que son estás viviendo profesionalmente a 6, 7, 8 horas de lo que pasa aquí. Y seguramente, bueno, tu nueva aventura como comentarista ha tenido también mucho que ver en el cambio de horario, puesto que efectivamente ya habrás tenido que directamente ya no solo tener que estar informado de un partido, sino tener que informar sobre él en el momento. Y también con esto quería hacer una segunda pregunta y es el hecho de, ¿consideras que hay hoy en día un mayor mercado en España
casi más con la NBA, que está en auge estos últimos años, con referencia al periodismo deportivo, que con, por ejemplo, la Liga Nacional Española? Sí, pero yo pienso que desde hace muchos años, es decir, no es una cosa de ahora, el producto es diferente y el seguimiento es diferente. La NBA suele canibalizar mucho lo que ocurre en torno al baloncesto a todos los niveles porque es la competición principal y a pesar de ser una competición que tiene horarios distintos, pues yo creo que desde un punto de vista informativo de seguimiento, por supuesto, la competición nacional o continental, sobre todo a partir del crecimiento de la Euroliga, pues tienen su importancia, por supuesto, pero creo que la NBA es, desde hace muchos años, yo creo que con el aterrizaje de Pau Gasol, con la configuración de Pau Gasol y a medida que han ido llegando más españoles, creo que se ha entendido que desde un punto de vista formativo es muy importante y luego para mí hay un aspecto fundamental, desde un punto de vista de negocio, la NBA es una de las mejores competiciones del mundo, ya no solo en baloncesto, sino en cualquier tipo de deporte, ¿no? Cómo venden el producto, cómo lo exponen, cómo lo proyectan globalmente, es una de las competiciones que mejor entiende lo que pasa a día de hoy a todos los niveles, no ya a nivel de competición pura, sino a nivel de mercadotecnia, de venta, de adaptación a redes sociales, a otro tipo de públicos. Creo que es muy difícil competir con ese tipo de seguimiento tan profesionalizado. Y bueno, ahora pasando un poco a una pregunta que me gusta realizar a los periodistas deportivos, ¿el baloncesto fue siempre tu primer amor o había otras pasiones deportivas o no deportivas que pues, se podrían haber convertido en tu pasión profesional? Bueno, fue un interés desde muy pequeño, es cierto, pero desde muy pequeño también me gustó mucho, me sigue gustando mucho el fútbol. Sigo el fútbol mucho, desde un punto de vista además muy parecido al que sigo el baloncesto, ¿no? Me importa mucho el espectro analítico, ¿no? Más que el espectro informativo que también, pero bueno, me interesa saber siempre por qué pasan las cosas, más rascar un poquito más, ¿no? Detrás del qué pasa, pues intentar entender o comprender por qué pasan las cosas, ¿no? Y con el fútbol me sucedió igual, cuando era pequeño también, pues seguía mucho esto, lo sigo ahora en la medida de lo posible, porque el baloncesto absorbe gran parte de mi tiempo, pero bueno, sí han sido mis dos grandes pasiones deportivas. Más allá, pues me gustan otro tipo de deportes. Siempre tuve claro que quería ser periodista deportivo, pero esos dos deportes han sido los más importantes. Y bueno, pasando ahora a otras plataformas, aparte ya de estas que ya hemos comentado con anterioridad, bueno, no podemos dejar de lado a plataformas de streaming como pueden ser Twitch, como puede ser YouTube, donde por cierto antes eras muy activo con un canal de 11.900 suscriptores y bueno, que están cobrando hoy en día una importancia innegable en el periodismo, ya no solo pues, a nivel comunicativo, sino a nivel periodístico. ¿Y cuál es tu opinión acerca de estos formatos? Bueno, sobre todo lo que permiten es muchas posibilidades al creador. El creador autónomo, particular, no tiene por qué depender de otras circunstancias, ¿no? Cualquiera puede hacer contenido, todo contenido pues no es el mismo, no está igual de profesionalizado, no es igual de riguroso, pero bueno, creo que es positivo que se permita dar voz a aquel que quiera tenerla, ¿no? Luego ya que cada cual pueda elegir si es más, menos interesante, más, menos conveniente, el público es libre, pero creo que es muy interesante porque da voz a la gente que quizás en otras circunstancias no la podría tener, ¿no? O no tiene acceso directo a esos medios para dar esa voz, ¿no? A partir de ahí, pues hay un espectro gigantesco y como en todos los espectros gigantescos hay cosas buenas, hay cosas menos buenas, ¿no? Pero creo que en general dar cabida a muchas opiniones es positivo, ¿no? Aunque sí es cierto que cuantas más opiniones haya, el filtro después es más necesario. Uh-huh. ¿Y cuál es tu opinión acerca, o sea, por ejemplo, no sé si viste ayer que Marc Gasol confirmó su fichaje a través del canal de Twitch de Ibai? ¿Crees que esto puede ser una cosa que siga dando en el futuro por la libertad, como decías, que permite este formato? ¿O crees que es una cosa más bien pasajera, que al fin y al cabo los medios deportivos van a seguir siendo lo más importante, al fin y al cabo? Bueno, creo que cada uno tiene su espacio, ¿no? Si Marc considera, Marc o cualquier otro en realidad, ¿no? Ha sucedido con más casos, quiere dar determinada información en determinado tono sobre todo y a determinado público, pues puede elegir el canal que considere, ¿no? Si quiere, pues no lo sé,
imagínate que quiere analizar tácticamente su impacto en los Lakers, pues quizás no es el canal más adecuado, ¿no? Quizás pudiera buscar otro, pero creo que al final los medios de comunicación están en permanente evolución, ¿no? Y deben ser conscientes de los nuevos públicos, de las nuevas herramientas que tienen para llegar a esos públicos y ser capaz de no anclarse, ¿no? Yo creo que para un medio de comunicación anclarse es un error y la aparición de todos estos nuevos canales lo van demostrando, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, Ibai circula un poco en otra dimensión, ¿no? Porque es una bestia comunicativa de tal nivel que quizás es un pequeño asterisco, ¿no? Pero su caso quizás nos sirve para ver, bueno, que los deportistas se pueden conectar con aquellos que no sean esperados quizás, ¿no? Pero tampoco creo que eso vaya a hacer desaparecer los medios de comunicación tal y como los conocemos. ¿No? Simplemente creo que es un recordatorio de que los medios también tienen la necesidad, yo creo, de ir adentrándose en otros mundos. Ir adaptándose, sí. Y en relación al periodismo, creo que existe mucho escéptico con el valor académico de la carrera y con lo que aporta el grado en relación a la profesión en sí. En tu opinión, ¿crees que merece la pena este aprendizaje? Bueno, yo creo que todo aprendizaje merece la pena. Eso es el punto básico. Pero luego depende mucho de las circunstancias. Es decir, no conozco la situación de todas las universidades. Te puedo contar la mía, la particular, y pasó hace pues, unos cuantos años, ¿no? Tampoco pocos, pero bueno, ha pasado ya. Entonces, yo no cumplí mis necesidades académicas de formación en la universidad. Lo entendí relativamente pronto y por eso tomé la decisión que a posteriori considero acertada de buscar cosas fuera. ¿Dónde aprendí el oficio? Yo el oficio lo aprendí a base de trabajar, a base de entrar. Yo entré en una agencia de comunicación y ahí, pues gracias a los profesionales que habían en ella, al trabajo que realizaba, es donde yo considero que he aprendido a ser periodista, ¿no? Es cierto que la formación de la carrera te puede ayudar, pero para mi gusto, y en ese momento digo, ahora no sé si la situación es diferente o no, pero faltaba mucha parte práctica, apenas se pisaba lo que es un estudio de radio, lo audiovisual quedaba muy al margen, incluso a la hora de escribir existían pues muchas lagunas, ¿no? Creo que en su momento al menos la formación estaba muy destinada a que abarcases muchas áreas, por ejemplo, muchas áreas históricas, muchas áreas de legislación, de sociología, lo cual es muy interesante, muy necesario, pero creo que desde mi punto de vista al menos faltaba una aplicación más práctica de lo que luego te vas a encontrar fuera, ¿no? Porque suele pasar, o al menos a mi generación solía pasar, de que tú te centras en la carrera, por ejemplo, no haces ningún tipo de práctica, acabas la carrera, sales al mercado laboral y no las ves venir. Es que no las ves venir porque no estás acostumbrado ni a trabajar en una redacción, ni a hacer ningún tipo de trabajo profesional. Necesitas tener otro tipo de carrera, entre comillas, fuera hasta que tú te adaptas, ¿no? Entonces creo que sería necesario compatibilizar un poco más ambos campos y que la carrera fuera más práctica. Yo defiendo mucho que el periodismo es un oficio y los oficios se aprenden haciendo ese oficio, ¿no? La teoría está muy bien, pero la práctica creo que es necesaria. No puedo estar más de acuerdo. Y para concluir, seguramente yo creo que ya has cumplido varios logros en tu carrera que tenías pensado antes de comenzarla. ¿De qué trabajo estás más orgulloso? Bueno, de todos. De todos. Creo que el camino es un poco lo que te va llevando a encadenar cosas, la perseverancia, la confianza en el trabajo que vas haciendo y, por supuesto, las oportunidades, ¿no? Que no siempre llegan o son un poco impuntuales, ¿no? No sabes cuándo te va a llegar algo, ¿no? Pero yo estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Creo que en todos los sitios en los que he trabajado, he colaborado, incluso me he sentido muy cómodo, he tenido gran relación con todas las personas que han confiado en mí y me he sentido muy orgulloso desde el primer momento, además, desde que entré siendo estudiante de carrera en una agencia de comunicación, desde ahí he estado orgulloso de lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y creo que soy una persona joven, soy consciente de las circunstancias positivas que tengo en este momento, pero también sé que el periodismo es un oficio muy volátil, que cambia mucho, que hoy puedes estar aquí, mañana allá, y creo que es imprescindible seguir aprendiendo y seguir mejorando hasta que tú te consideres una persona capaz en tu profesión. Pero como orgulloso de lo que he hecho en todos los campos, me he sentido bien con lo que he hecho.
Y bueno, ya como última pregunta, ¿existe alguna meta periodística que te quede por lograr, más enfocado a lo mejor hacia el comentario de un partido relevante o a lo mejor hacia una entrevista que te gustaría haber realizado? No me lo he planteado así, la verdad. Planteo mis objetivos a corto plazo. Por supuesto, bueno, sí que tenía claro que tener cierta presencia en cualquiera de los espectros que hemos comentado antes, a la hora de, bueno, pues escribirlo, la radio y lo audiovisual, pues tener presencia en esos campos te va a permitir llegar a más sitios, pero no tengo objetivos. Creo que en las circunstancias en las que estoy ahora son inmejorables para mí. Entonces, pues no quiero pedir más, ¿no? Tampoco sería justo pedir algo más, sino simplemente estar bien con lo que hago, que lo estoy haciendo, y si viene algo positivo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero tampoco me puedo quejar ahora mismo. Bueno, pues Andrés Monge, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo y bueno, deseamos que esas metas, pese a que a lo mejor no las tengas muy en la cabeza, vayan llegando y vayas consiguiendo ese puesto en el periodismo deportivo del baloncesto que te mereces, sin duda. Muchas gracias, un abrazo.